de los Estados Unidos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Luis, gracias. ¿Qué nota distintiva ves en esta elección? Yo recién venía preguntándome, digo, ¿qué hay de diferente exactamente, no? Trump ya fue presidente. Y desde que fue presidente hasta hoy, o sea, Biden, pasaron muchas cosas. Trump fue condenado. Trump hizo lo que hizo el 6 de enero para impedir que. Trump se opuso brutalmente al aborto y a los derechos de las mujeres. El mundo está en guerra mal, o sea, la guerra en Israel. El mundo está en una situación crítica desde el punto de vista de la paz. O sea, hay muchas cosas para meterle miedo a la gente, muchas cosas por las cuales los americanos dicen, ¿nos animamos o no? Algunos dicen, necesitamos un Trump para poder ordenar este enorme despiole que tenemos en Estados Unidos y en el mundo. Otros dicen, no queremos darle más poder a este señor que ha demostrado cómo lo usa cuando el 6 de enero invadió el Congreso. O sea, es explicable que los Estados Unidos estén tan divididos porque han pasado muchas cosas, porque el mundo está mucho más complicado. Hoy leía una nota muy interesante que dice que los americanos están teniendo miedo al tema del trabajo, la inteligencia artificial, etc. Ese tema aparece como una cosa de la vida y los americanos tienen realmente miedo por el futuro. Claro. Otra cosa nueva, ¿no? El tema de los inmigrantes. Todos los que han visto algún discurso de Trump han visto cómo dice voy a echar a los inmigrantes. Es un planteo muy perverso e inteligente. ¿Por qué? Porque le está diciendo a los que están documentados, la familia mexicana que entró a Estados Unidos hace 10 años y que hoy día son ciudadanos norteamericanos. Cuando oyen eso, dice, bien, Trump, porque así no vienen otros a sacarme el laburo. No es que... Entonces Trump está metiendo miedo en una dimensión muy fuerte a los más pobres. Digo, perdón por la lista, pero lo que quiero contestar a tu pregunta es, hay razones para que Estados Unidos esté tan dividido, porque hay mucho miedo y mucha esperanza. Claro. La quiero sumar a la charla a Juliana Maglietti, que está siempre ayudándonos como analista internacional en Washington. Estás en Washington, Juliana, ¿no? Buen día, Nación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Estoy en Washington en este momento. Ahí se puede ver un poquito la puntita del Capitolio. Te cuento que la ciudad está con la seguridad reforzada. No pude acceder a la Casa Blanca porque está toda vallada. Así que me vine acá para que vean un poco del Capitolio. Se ve. Juliana, hay en la Argentina la costumbre que el día de la elección es un día absolutamente distinto, absolutamente electoral. En los Estados Unidos el martes, si bien tiene impacto, es un día común y corriente, pero ahí en la sede de la política, ¿cómo se vive estas últimas horas? Te digo que está tranquilo, como bien vos decís. Acá se vota, ¿no?, cada 4 años los martes, bueno, cada 2 años con las de medio término, ¿no? Pero se vota el día martes. Es una tradición que viene del siglo XIX y tiene que ver con las largas distancias que tenía que transcurrir la gente para ir a votar. Tenían que tomarse un tiempo para viajar y los domingos no podían porque era el día de la misa. Entonces quedó el martes y así seguimos hasta el día de hoy con el día martes. Acá el día está muy tranquilo, la verdad es que yo creo que con el correr de las horas se va a ir levantando la temperatura en la vía pública. Yo todavía lo veo tranquilo, sí veo la seguridad reforzada, como te comentaba, en la Casa Blanca, en el Capitolio, hay doble vallas, también hay seguridad reforzada en los centros de votación, porque hay muchas, no están circulando teorías de fraude. También sabemos que hay grupos que se organizan para ir a increpar a los centros de votación en la medida que ellos consideran que hay situaciones fraudulentas o irregulares. Entonces, también hay refuerzo de seguridad en los centros de votación, hay mamparas, antibalas, hay también botones antipánico, también se habla de drones, así que todo un mecanismo de seguridad reforzado. ¿Qué expectativa respecto de la concurrencia, recordando que el voto es facultativo, hay, Juliana, para este martes? Siempre se habla más o menos del 60% de las personas que pueden votar. Acá el voto no es obligatorio, recordemos eso. Están habilitadas para votar aproximadamente 240 millones de personas, pero ya votaron 80 millones con el voto anticipado. Hoy es el último día para votar, para emitir su voto, así que vamos a ver cuánta gente viene. La expectativa es grande. ¿Por qué? Porque ambos candidatos plantean esta elección como una elección bisagra, como una elección que va a definir el futuro de Estados Unidos. Por un lado, Donald Trump dice,
esta elección va a definir qué pasa con el país, que está roto, que Kamala Harris y que Joe Biden lo rompieron. Yo soy el único que lo puede arreglar. ¿Y qué dice Kamala Harris? Está en juego la democracia. Tenemos que dar vuelta la página y terminar con todas estas peleas que tuvimos por tantos años. Yo voy a ser la presidenta de todos los estadounidenses. Eso es lo que dice Kamala Harris, que quiere terminar con la división en el país. Así que hay mucha expectativa por la importancia que conlleva esta decisión. Juliana, vamos a estar en contacto toda la jornada, seguramente, para que nos vayas actualizando lo que ocurre. Gracias por ahora. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Hasta luego. ¿Conoces? Sí, perdón. No, quería hacer un comentario. Hablé con algunos amigos míos que son militantes de un lado y del otro, y me impresionó comparado con nosotros. Nosotros en las elecciones mandamos gente a controlar los votos, pero nunca nos imaginamos que en Estados Unidos iban a controlar el voto sobre la hipótesis de que alguno iba a tratar de robarse un voto, digamos. Entonces estuvieron haciendo clases, entrenando gente para que vayan a contar los votos de a uno. Igual que podemos ver aquí en Avellaneda o en Loma de Zamora, cuando termine la elección o cuando se abran los sobres, va a haber carradas de americanos contando votos con lupa. Impactante. Claro, por miedo a que roben los votos, ¿no? Cosa que uno no se esperaría de Estados Unidos, salvo por lo que estamos diciendo en esta mesa, respecto de lo que los americanos viven como la importancia para el futuro de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cambios ves respecto del momento en que te tocó a vos estar y vivir allá en la sociedad norteamericana? Bueno, a mí me tocó hace mucho tiempo, digamos, en el año 2002, a mí me tocó el momento de la invasión de Bush a Irak, y era un momento de guerra muy impactante, ¿no? La sociedad americana, bueno, han pasado tantos presidentes desde entonces. Yo creo que Bush es la gran diferencia, perdón, Trump es la gran diferencia, ¿no? Trump, en la sociedad americana no existía la posibilidad de fraude, de ataque a la Constitución, de dureza en el discurso. Los discursos eran en todo caso más de entrecasa, pero Trump vino a romper los modos de hacer política, y uno debería decir, en una sociedad americana tan tradicional, pues no, porque, a ver, a Biden no le fue bien con la economía, y entonces Trump viene a barrerlo a Biden. Yo creo que la sociedad, estoy pensando mientras hablo, pero la sociedad comparada con aquel tiempo está mucho más dividida, sin duda, y Trump ha puesto en juego algunos aspectos fundamentales de la convivencia norteamericana. ¿Cómo ves cuando se dice a la Argentina, a Milei le gusta que gane Trump porque nos favorece? Digo, más allá de la cuestión política, estratégicamente y en la diplomacia, ¿cómo ves esa afirmación? Primero, Argentina no está en la lista de cosas importantes, ¿no? Claro, qué bueno que lo digas. Es duro, ¿viste? Te dicen que anti-argentino. No, es realismo. 2 guerras en el mundo, la discusión con China. Trump acaba de decir que va a aumentar los aranceles de todo lo que entra a Estados Unidos para jorobarlos a los chinos, lo cual crea un drama en el comercio internacional. Entonces, Argentina está lejos. Es comprensible que Milei diga, a ver, Trump me va a atender el teléfono. Y esto es razonable, y en política internacional vale mucho. Yo lo entiendo a Milei, porque además Milei ha hecho lo posible durante estos últimos tiempos para que Trump sienta que están en el mismo barco. Desde ese punto de vista es valioso, pero tampoco nos va a salvar la vida. Claro. Los únicos que nos salvamos la vida somos nosotros. Puede ayudar en el directorio del fondo. A mí personalmente me tocó en ese momento la renegociación de la enorme deuda que teníamos en el 2002. El 12 de enero del 2003, uno de los días más felices de mi carrera política, logré renegociar casi 4.000 millones de dólares en el fondo. Y ahí fue vital la palabra de Estados Unidos. Vuelvo a tu pregunta, yo creo que Milei está pensando en eso. Claro. Milei dice, de última, si tengo una llamada para Trump, la voy a usar en eso. Claro, entiendo perfectamente. Déjame sumarla a Julieta Nassau en la redacción de Diario de la Nación. Julieta, buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Todavía no está? Ahora vamos a tenerla, a Julieta, porque, bueno, nada, claro, saber encuestas. Yo creo que también, cito a Durán Barba, que habla de nuestra realidad política. Se quemaron todos los manuales. Me parece que también para los Estados Unidos... Me parece que es un fenómeno mundial esto, ¿no? Claro, primero la crisis de las democracias representativas liberales tal cual las conocemos. Me parece que están en tela de juicio.
pero también el modo en que se analizaban. ¿Te acordás que había, pucha, no me voy a poder acordar nunca, hay un profesor de una de las universidades americanas que tiene la fama de ser el que infaliblemente dice quién. Y él mismo dijo, esta vez no me animo, o sea, estamos frente a una situación muy compleja con esto que decíamos, con la advertencia de Harris diciendo Trump está dispuesto a decir hay fraude, o sea que no parece que vaya a ser una elección transparente, blanca y que conozcamos rápidamente, ¿no? Además, bueno, seguramente han conversado ustedes, hay 7 estados que definen la elección. Porque como en Estados Unidos la elección es indirecta, esto es, hay que elegir congresales, esos 7 estados tienen la mayor cantidad de congresales al colegio final. electoral, claro. Y ahí los candidatos han pasado los últimos 3 días en Pensilvania llamando por teléfono y dando la mano a cuanto tipo aparecía por la calle. Porque realmente muestra que el resultado es muy incierto, ¿no? Total. Ayer apareció una encuesta muy interesante de una persona muy respetada en el estado de Iowa, donde dice, Iowa era un estado absolutamente republicano. Acabo de hacer la última encuesta y encuesté hasta los perros y me da paridad. Quiere decir que Trump, que venía ganando en Iowa, ahora está cabeza a cabeza. Eso me hace ser, dice el señor, optimista sobre Harris, ¿no? Claro. Déjame que ahora sí la sumo a Julieta Nassau. Buen día, Nación, niña, ¿cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, hemos decidido con Cecilia, con Pancho, Gustavo y Eduardo Amadeo que nos digas el resultado ya. O sea, nos parece que es oportuno que me digas ya cómo te lo sale. digo. Contame. Mira, justo estamos subiendo en este momento en español una columna de Nate Cohn, que es el principal pronosticador y el analista de encuestas de New York Times, que es muy particular, Luis, y creo que resume lo que te podría decir yo. Plantea los 4 escenarios que podrían pasar esta noche y te vende cada uno como que cualquiera de los 4 puede ser muy probable. Y te explica por qué. Dice, si hay una victoria aplastante de Kamala Harris, no sorprendería. Si hay una victoria aplastante de Trump, no sorprendería. Y si está muy reñido, como en 2020 o 2022, las de mitad de término, tampoco sorprendería. Y de hecho el resultado puede ser para cualquiera de los dos lados. Así que creo que si él contesta eso, yo, Luis, estoy exenta de tener que pronunciarme. Pero digo, sí puedo decir como denominador común, Julieta, que las encuestas son cabeza a cabeza. O sea que no aparece una luz determinante de ventaja sobre ninguno, ¿no? Totalmente, y creo que eso también es lo que está alentando justamente a las campañas de los dos lados para encontrar argumentos para creer que les está yendo mejor, porque si querés buscar, encontrás encuestas para los dos lados justamente de lo reñido que está. No sé si llegaron a hablar de Nate Silver, que es otro de los grandes nombres que se siguen ahí en Estados Unidos, que esta mañana publicó y compartió con sus suscriptores su último modelo de predicciones. ¿Sabés cuánto dio? 50,015 a favor de Kamala Harris. 0,015. Olvídate. El margen de error es más o menos 0,35. O sea, está aún dentro del margen de error. Por lo cual, así está todo vértigo absoluto hoy en Estados Unidos a la espera de los resultados que, bueno, a su vez tenemos que ver cuándo llegan, ¿no? Sí, Gustavo. Una pregunta simple para Eduardo o para Julieta. Es una elección indirecta. Se eligen representantes en el colegio electoral. ¿El que gana cada estado se lleva todos los representantes o es proporcional a la cantidad de votos que saca? Eduardo. Se lleva a todos. Todo, se lleva todo. Sí. Esa es la diferencia. Creo que hay algún estado, no quiero meter la pata. Hay solo 2 excepciones. Exactamente. Hay algún estado donde es proporcional, pero en la mayoría se lleva todo. Si ganás por por un voto. Sí, señor. Salvo en qué estado, Julieta. En Maine y en Nebraska. Son las únicas 2 excepciones que de todas maneras no tienen un peso tan fuerte. Claro. Así que en gran parte es el famoso, el ganador se lo lleva todo. Así que es clave eso que dice Caraba. Porque hay estados que están muy disputados y con apenas, que es una de las cosas que justamente dice Nate Cohn, ¿por qué este estado de paridad puede ser parecido a lo que pasó en 2020, pero dar distinto? O sea, en 2020 ganó Joe Biden y esta vez puede ser muy parecido, pero ganar Donald Trump. ¿Por qué? Porque un mínimo cambio en esos estados que estuvieron muy parejos en 2020 y donde ahí ganó Joe Biden, ahora con una pequeña diferencia ya puede cambiar absolutamente la balanza. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. No, recordemos... Sí, dale, Julieta. Que puede haber un escenario de paridad absoluta.
porque son 570 miembros del colegio electoral, es decir, que pueden dar igualmente para los dos candidatos. Claro. Algo que es absolutamente poco probable, que no pasa desde el año 1800, pasa a la Cámara de Representantes. Claro, sería ya una... Sí, Eduardo. Donde están cabeza a cabeza también la Cámara de Representantes. Claro. En la Cámara de Representantes, que tiene creo 453 diputados, los republicanos tienen 4 arriba. Están 4 arriba, pero se juegan 20 votos. De todos modos, en 453 creo que son, es también un cabeza a cabeza. Porque si es cierto que va a la Cámara de Representantes, también hay un cabeza a cabeza allí, ¿no? Claro. Bueno, habiéndote negado de una manera inexplicable a decirme quién gana, hagamos un repaso histórico de errores históricos de las encuestas. Bueno, esto es algo de lo que se está hablando mucho y sobre todo ahora en un escenario de paridad. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, sí, en este caso de dar tan cerca, pero no es la primera vez que las encuestadoras dicen, ojo que puede estar peleado, y al final no estuvo tan peleado. Fue el caso, por ejemplo, de 2012 en la reelección de Barack Obama, pero también, sin dudas, un ejemplo de error de las encuestadoras fue en 2016, cuando ganó Donald Trump y estaban todos absolutamente sorprendidos porque las encuestas daban favorablemente para Hillary Clinton y en gran medida. Por eso nadie se esperaba lo que finalmente terminó sucediendo, que es, recordemos, hablando justamente del colegio electoral, que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Donald Trump ganó en el colegio electoral. Y en 2020 pasó algo parecido. Así como muchas encuestadoras dijeron, no, nosotros subestimamos a Donald Trump en 2016, ahora vamos a ajustar un poco el ojo. Bueno, no sucedió y en 2020 nuevamente subestimaron a Donald Trump. ¿Por qué? Porque dijeron que iba a ser una victoria de Joe Biden mucho más amplia de la que terminó siendo. Recordemos que finalmente fue tan parejo que se tuvo que hacer un conteo muy preciso que recién terminó el sábado después de la elección con la declaración de Pensilvania a favor de Joe Biden. ¿Y qué elementos pueden distorsionar, además del clásico voto vergonzante, esta vez? ¿Hay algo nuevo? Sí, mira, de lo que más que nada se está hablando es de los que se están decidiendo ahora, en estos últimos días. Es decir, recordemos que hay voto anticipado en Estados Unidos y toda la gente que va a votar hoy. Bueno, hay gente que quizás se declaraba indecisa. Si bien la cantidad de indecisos se fue reduciendo en este último tiempo, quedaba todavía un porcentaje que se decía indecisa. Y como en Estados Unidos el voto no es obligatorio, como ustedes ya dijeron, hay gente que se puede considerar que no va a ir a votar y a último momento se termina decidiendo para un lado o para el otro. Por eso también se cree que hubo una pequeña remontada de Kamala Harris en este último tiempo, justamente porque el foco pasó más que nada a la democracia y a los derechos reproductivos de las mujeres, que eso podría incentivar a alguna gente que ninguno de los dos los convencía. Bueno, ahí has traído uno de los dos grandes temas, latinos y mujeres, acabas de decir. Es central, ¿no es cierto? Absolutamente central y están en la mira de las dos campañas. Kamala Harris directamente apuntó todos los cañones a tratar de convencer a las mujeres, hablando directamente hacia las mujeres por dos cuestiones, justamente lo que decía recién. Por un lado, el aborto. Recordemos que se revocó el fallo que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos en 2021. En 2022 hubo un gran porcentaje de mujeres que salió a votar en las elecciones de mitad de término y eso hizo que a los demócratas les fuera mejor de lo que estaba previsto y Donald Trump se jacta de haber designado a los jueces conservadores que finalmente inclinaron el fallo en la Corte Suprema a favor de revocar Roe v. Wade. Entonces, 3 datos rápidos para tener en cuenta sobre las mujeres. En primer lugar, son más mujeres que hombres en Estados Unidos en términos generales. En segundo lugar, votan más sistemáticamente desde la década de los 80, van a votar más, tienen más parte en la participación electoral que los hombres. Y en tercer lugar, en general, votan más a favor de los demócratas. Entonces, por eso el mensaje de Kamala Harris es vayan a votar. Y ayer Elon Musk hizo lo contrario. Hizo un tuit diciendo, por favor, hombres vayan a votar. Porque hay una brecha de género muy amplia de las mujeres a favor de Kamala Harris y los hombres a favor de Donald Trump. Sí, Cecilia. Sí, Juli, respecto también de lo que hablaban antes del voto de las mujeres, una de las últimas publicidades que se conoció, unas propagandas, tenía que ver con la voz de Julia Roberts llamando a las mujeres a votar a favor, obviamente, de Kamala Harris. Y te quería preguntar un poco cuánto pesan las figuras en este contexto, si es que está estudiado, porque me parece que han tenido una participación realmente muy activa, ¿no?
sin dudas, y sobre todo en este final de la campaña. Anoche, sin ir más lejos, en el cierre de campaña de Kamala Harris estuvo Lady Gaga cantando una canción, también estuvo Bon Jovi, estuvo Oprah, una figura muy fuerte también en el público femenino. Y el otro día justamente hablaba con un analista sobre el peso que tienen las mujeres en esta elección y también sobre la aparición de estas personas, de estas figuras, y decía, lo importante de estas figuras es justamente eso, buscar el voto que no es necesariamente demócrata y que a quienes ellas puedan convencer, así como Beyoncé, Oprah y otras figuras así, que puedan convencer a las personas que no son demócratas y llegar con un mensaje, como decía Beyoncé, yo vengo a hablar acá como madre, no vengo a hablar ni como demócrata ni como cantante. Entonces, desde ese lugar, tratar de seducir un voto que quizás en otra situación no iría a votar. Niña, nos vemos durante todo el día. Gracias como siempre, Julieta. Gracias, Luis. Besos a todos. Bueno, ¿vas a decir cómo salen las elecciones o no? No, no puedo. Claro. No, digo, como buen obsesivo, estuve mirando todo lo que me podía dar una punta. Y la verdad es que lo que te da para un lado, te da para el otro. O sea, hay buenas razones para ambas cosas. Y fíjense las cuestiones de los márgenes, ¿no? Seguramente ustedes comentaron el tema de Puerto Rico. Hubo un evento, un acto político en el Madison, donde un imprudente dijo, del lado de Trump, dijo, Puerto Rico es una isla llena de basura. De basura. Con lo cual, inmediatamente, Trump salió a tratar de pararlo, pero hubo un movimiento puertorriqueño generalizado. Hay muchos puertorriqueños que se hablaba de un medio punto eventual de voto, porque tiene que ver con los latinos, etcétera, ¿no? Bien. Así que no me animo, no me quiero jugar, no me animo. Esperaremos. Gracias como siempre por haber venido. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias a todos. Son las 12:11 del mediodía. ¿Qué crees que haga, Matías? Pues no vi un solo chivo.